Buenas tardes, hermanos, qué gusto de verlos otra vez aquí con Shirley, mandándoles muchos saludos, con muchas ganas de estar con ustedes otra vez cuando podemos, pero Dios sabe, así que entre tanto vamos a hacer uso de los medios que Él ha puesto a nuestra disposición, que otra vez es un video. Hermanos, el devocional que tengo para esta noche trata un tema más o menos serio, pero es muy importante entender lo que vamos a estar viendo ahora. Realmente hoy día hay tantas voces que nos están hablando de todas partes, en pues las noticias, los periódicos, la computadora, todo. Pero también hay muchas voces que nos están hablando en la iglesia de Jesucristo. Realmente tenemos que saber cómo discernir entre lo que Dios está diciendo y lo que la gente está diciendo que Dios está diciendo cuando realmente no lo está diciendo. Lo que vamos a ver esta tarde por un tiempo breve es la cuestión de la profecía falsa y la profecía verdadera. Y cómo podemos saber nosotros, los cristianos, cuál es la diferencia. Si es profecía falsa, no queremos hacer caso. Si es profecía verdadera, sí queremos hacer caso. Ahora, la definición genérica de profecía es hablar el mensaje de Dios a la gente. O sea, la profecía es comunicar el mensaje de Dios al destinatario. Quiero decirles que en estos últimos días ha habido muchas voces que se hacen pasar por voces que hablan lo que Dios dice y realmente no lo son. De hecho, Cristo nos advirtió de eso cuando Él estuvo hablando de los últimos días en Mateo 24, verso 11, donde Él dice así, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Realmente hay muchos cristianos engañados hoy día en los Estados Unidos. Y lo que tenemos que ver es cómo podemos salir de cualquier engaño en el cual andamos por haber escuchado un mensaje de Dios que realmente no es un mensaje de Dios. Ahora, la profecía no es únicamente un mensaje hablado. La profecía también es todo este libro. La Biblia se llama el libro de la profecía de Dios. Así que hay dos maneras de entregar el mensaje de Dios. A través de una palabra profética, pero también a través de enseñanzas y prédicas de la palabra de Dios. Ahora, este asunto de profetas falsos no es nada nuevo. Nada nuevo. De hecho, desde el primer profeta, Satanás ha puesto profetas contrahechos que han declarado lo que Dios dice cuando Dios no lo ha dicho. En un momento muy importante en la historia de Israel, salió un profeta que Dios usó. Y tuvo que usar ese profeta porque había muchos falsos profetas dando mensajes opuestos a lo que Dios estaba diciendo. Lo que estaba pasando es esto. Es que por siglos Dios había estado advirtiendo al pueblo de Israel que dejara la idolatría, que dejara pues el sensualismo, que dejara todo lo que no era de Dios. Y el pueblo se entercaba cada vez más. Entonces por fin Dios dice: si ustedes no se arrepienten, va a haber consecuencias por su pecado. El juicio de Dios realmente, otra forma de ver el juicio de Dios es la consecuencia por nuestros propios pecados. Ahora, Dios no nos quiere castigar, no nos quiere juzgar. Dice en alguna otra parte a través de Santiago que la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero la misericordia no sirve si no nos arrepentimos. Así que lo que pasaba es esto. Dios había llegado al extremo de decir: si ustedes no se arrepienten, voy a mandar a los babilonios y se los van a llevar al cautiverio. Había llegado a punto en que los babilonios habían llegado ya habían llevado una parte de la población de Israel al cautiverio. Habían esclavizado a alguna parte de la población de los israelitas. Entonces había 3 deportaciones de Jerusalén para Babilonia. Y después de la primera deportación sale este profeta, Ezequiel, uno de los más grandes del Antiguo Testamento. Ahora, este Ezequiel era parte de la primera deportación. Así que él está profetizando a los judíos que todavía estaban en Jerusalén
Y él estaba en el cautiverio. Él está profetizando del cautiverio en Babilonia a los judíos que todavía están en Jerusalén. Y la cosa interesante es que él tuvo que profetizar porque ahí en Jerusalén había muchos profetas falsos que estaban comunicando al pueblo de Dios mensajes que no eran de Dios para nada. Toda esta historia sale en el capítulo 13 de Ezequiel, pero solo vamos a ver algunos versos. Después, cuando tengan tiempo, les invito a leer todo el capítulo porque es muy interesante y nos da entendimiento de cómo está el asunto hoy día. Ahora, Dios está hablando a Ezequiel y le dice qué hacer. Vamos a ver el verso 2 que dice textualmente lo siguiente. Di a los que solo profetizan lo que hay en sus propios corazones. Escuchen la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios. Ay de los profetas insensatos que andan tras su propio espíritu y que nada han visto. El primer detalle que vemos aquí es que estos falsos profetas, igual que los falsos profetas hoy en día, no reciben nada del Señor, nada más inventan lo que quieren decir y lo que inventan es lo que piensan que los oidores quieren escuchar para sacar provecho a los oidores. Así que Ezequiel está diciendo a esas personas que están mal. Entonces más adelante en el verso 6 dice esto. Dice, ellos ven vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, así dice el Señor, pero el Señor no los ha enviado. Con todo, esperan que Él confirme las palabras de ellos. O sea, esas personas han llegado al punto de engañarse a sí mismas, a tal punto que piensan que el Señor va a confirmar lo que ellos dicen, aunque ellos mismos lo han inventado. Y por cuanto ellos creen sus mentiras, esperan que los que escuchan las mentiras las crean también. Ahora, otro verso, el verso 9 en el mismo capítulo dice así. Mi mano estará contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. Por tanto, han extraviado a mi pueblo diciendo paz cuando no hay paz. Ellos habían extraviado al pueblo dando un mensaje que no era de Dios. Lo que Dios estaba diciendo, y tenía años diciéndolo, si ustedes no se arrepienten, si no dejan sus malos caminos, va a haber consecuencias. Y hasta habían visto la primera ola de esas consecuencias con la primera deportación de Jerusalén para Babilonia. Entonces, los profetas en Jerusalén, para no ofender a la gente, para quedarse bien con la gente, y si fuéramos a indagar un poquito más, veríamos para ganar dinero de la gente que están escuchando lo que quieren escuchar, esos falsos profetas están diciendo, no, Dios es bueno, no hay ninguna consecuencia, no tienen que cambiar su forma de vida, pueden seguir adelante así como están, y Dios va a restaurar todo, no va a haber ningún juicio. Pues mentiras, mentiras. Resulta que el pueblo no escuchó a Ezequiel, ni a Jeremías, ni a Isaías, ni a los demás profetas de Dios. Escucharon a los falsos profetas y fueron encaminados hacia la destrucción del cautiverio babilónico. Entonces, pasando al Nuevo Testamento, quiero que sepan que hay dos maneras principales que Dios comunica su palabra a su pueblo. A través de la palabra profética, la palabra escrita, que es la Biblia, y la palabra profética hablada, que viene de Dios a fulano para sutano. Ahora, quiero que sepan que el Espíritu Santo es el autor de las dos clases de comunicación. En el Nuevo Testamento es que el don de profecía es uno de los dones del Espíritu Santo, que Él da a fulano para que fulano comunique a la iglesia o a cierta persona lo que Dios está diciendo a esa persona o a la iglesia. Pero el Espíritu Santo es el autor de esa declaración, no el profeta que está declarando la declaración. Entonces, en la cuestión de la palabra profética escrita que tengo aquí en la mano, tenemos que recordar lo que Pablo dice a Timoteo, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté totalmente preparado para toda buena obra. O sea, ya sea que sea la palabra profética hablada, don del Espíritu Santo,
o la palabra profética escrita, inspirada por Dios a través de varios autores, es verdad. El Espíritu Santo es el que es el autor de todo eso. Ahora, el don de profecía en el Nuevo Testamento es uno de los dones principales de los 9 dones del Espíritu Santo. En alguna parte Pablo dice algo acerca de ese don. Está en 1 Corintios 14:39, donde él dice: así que, hermanos míos, anhelen profetizar y no impidan hablar en lenguas. Se está haciendo una comparación entre el don de lenguas y el don de la profecía, diciendo que la profecía es más útil para la iglesia porque se puede entender lo que se está diciendo. El don de lenguas, en muchos casos, pues se oye en otro idioma, un idioma angelical, en una reunión de iglesia, pues no ayuda mucho, ¿no? Aunque él dice que habla en lenguas más que todos los demás, tiene su lugar, tiene su propósito, pero aquí, la parte importante para nosotros en el devocional de hoy, es que Pablo nos anima a buscar el don de profecía, ¿sí? La profecía es muy importante. Ahora, lo que pasa es que con el don de profecía, una palabra profética hablada y la palabra profética escrita, Satanás tiene sus agentes que se hacen pasar por profetas genuinos de Dios y declaran cosas que Dios no ha dicho. O maestros, predicadores, pastores, que toman la palabra de Dios y la tuercen para que diga lo que Dios no quiere decir con esa palabra. Agregan o quitan. Más adelante en la Biblia, al final de la Biblia, unos versos antes del final de Apocalipsis, es que Juan da una advertencia hablando de la Biblia. Dice así en Apocalipsis 22, 18 y 19. Dice: y si alguno añade estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad, de los cuales se ha escrito en este libro. Esto es como fuerte, ¿verdad? Es que no debemos agregar nada a la palabra de Dios, ni quitar nada a la palabra de Dios. Y no debemos torcer la palabra de Dios para que diga lo que yo quiero que diga, cuando no es lo que Dios quiere que diga. Eso explica por qué tenemos tantas barbaridades en la iglesia moderna hoy día, en los Estados Unidos y en otros países. Por ejemplo, Dios es amor y Dios nos ama. Es verdad, pero no es toda la verdad. Dios nos ama así como estamos, pero en su amor nos transforma. Pero dicen los que tuercen la palabra de Dios, que por cuanto Dios nos ama y acepta a todos, no tenemos que cambiar nuestra forma de vivir y podemos hacer lo que queremos hacer sin ninguna consecuencia. Mentiras, mentiras. Por eso se acepta el matrimonio entre personas del mismo género en algunas iglesias en los Estados Unidos. Es que Dios es amor, no rechaza a nadie. Mentiras. La palabra de Dios dice: si no tenemos a Jesucristo, no tenemos la vida eterna. Y si tenemos a Jesucristo y obstinadamente escogemos seguir adelante con algún estilo de vida que es pecaminoso, va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. Entonces, es un ejemplo, solo un ejemplo. Y hay muchos ejemplos, muchos ejemplos. Por ejemplo, la cuestión del aborto. Es que el aborto está bien porque no es niño hasta que no nazca. Cuando vemos en Jeremías que Dios conocía a Jeremías aún antes de que fuera concebido. Muchos ejemplos así, ¿sí? Ahora, lo que pasa es que cuando escuchamos una palabra profética hablada, o escuchamos o recibimos alguna enseñanza o predicar, ¿cómo es que podemos saber si es correcto o no? El apóstol Juan nos dice en 1 Juan 4:1, esto dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben si los espíritus son de Dios o no, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Así como el Espíritu Santo inspira a fulano que tiene palabra profética hablada,
inspiró a los autores de este libro, Satanás, a través de sus demonios, inspira a los que dan profecías falsas y tuercen la palabra de Dios para dar una enseñanza que realmente no es bíblica, aunque están usando la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos saber? En primer lugar, cuando escuchamos una profecía o recibimos alguna enseñanza del libro profético, tenemos que preguntarnos, ¿esto realmente es de Dios? ¿Esto va de acuerdo con lo que ya sé yo de la palabra de Dios? ¿Cómo me siento en mi espíritu? ¿Tengo paz o me siento inquieto? Otra cosa, si fuéramos a leer Apocalipsis 19:10, que no está en la pantalla, veríamos lo siguiente. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Toda profecía hablada, toda enseñanza del libro profético, toda prédica del libro profético deben exaltar a Jesucristo. El primer ministerio del Espíritu Santo en este mundo es glorificar a Jesucristo, es levantar a Jesucristo. Cualquier enseñanza, cualquier palabra que no exalte a Jesucristo no sirve. Entonces, realmente la vara de medida más segura y fidedigna es la palabra de Dios. Si me llega alguna palabra profética hablada, alguna enseñanza prédica de la palabra profética en el libro de Dios, necesito preguntarme, ¿eso va de acuerdo con lo que Dios dice o no? Si no va de acuerdo con lo que Dios dice, tenemos que echar esa enseñanza, tenemos que echar esa prédica, tenemos que echar esa palabra profética. Ahora, en alguna parte, Pablo está encomendando a un grupo de personas en una ciudad que se llama Berea, diciendo que él había llegado allí para compartir el evangelio, el gran apóstol Pablo. Los bereanos muy atentamente habían escuchado la palabra de Dios, pero después regresaron a sus casas, abrieron las escrituras que tenían en aquel entonces para ver si lo que decía Pablo iba de acuerdo con lo que decía la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es tan importante tener una comprensión global de lo que dice la palabra de Dios. Es tan importante comparar lo que nos están diciendo con la palabra de Dios. No únicamente dentro de la iglesia, cuando están pidiendo nuestros votos, lo que promueven ellos, de partido que sea, ¿va de acuerdo o no va de acuerdo con la palabra de Dios? Así que, hermanos, en estos días hay mucha confusión. Satanás anda por allí. No tenemos que preocuparnos porque nuestro Dios es mucho más que Satanás y estamos seguros en Él. Pero tenemos que saber discernir entre la profecía falsa y la profecía verdadera. 1. Es del Espíritu Santo. 2. Exalta a Jesucristo. 3. ¿Va de acuerdo con la palabra de Dios? Hermanos, hay mucho más que podríamos decir, pero ya se nos acabó el tiempo. Déjeme orar. Entonces, Marisa tiene una canción para nosotros para terminar. Padre, te doy las gracias, Señor, que tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por todo lo que tú eres. Y gracias, Señor, que tú quieres protegernos. Y gracias, Señor, que tu palabra, entre muchas otras cosas, es una defensa contra las mentiras de Satanás. Gracias, Señor. Tenemos el escudo de la fe, pero ese escudo está basado en la palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a entenderla cada vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanitos, antes de pasar a Marisa para la canción, nada más les quiero agradecer otra vez su participación por video y también que ustedes están reenviando los videos a los amigos y amistades y familiares. Ustedes son muy lindos y dentro de poco estaremos juntos comiendo y riéndonos y todo, ¿eh? Que Dios me los bendiga siempre. Amén. Al estar
Hermanos, los invito a que sigamos compartiendo los videos. Nos vemos el domingo y que Dios los bendiga.